Bienvenidas y bienvenidos a las cápsulas de aprendizaje que sintetizan las temáticas de nuestro ciclo de webinarios, Fortalecimiento a la calidad educativa en el marco de la atención integral. En esta ocasión les hablaremos sobre la diversidad, inclusión y equidad en la educación. Buen día, profesores y profesoras, agentes educativos y todos los que participan en la educación de los niños y las niñas de nuestro país. Continuando con el ciclo de conferencias del Ministerio de Educación y de la Fundación Plan sobre el fortalecimiento a la calidad educativa en el marco de la atención integral, hoy vamos a referirnos a la diversidad, inclusión y equidad en la educación inicial, preescolar y básica primaria. Este quizás es uno de los temas más importantes y más fundamentales que tenemos en nuestros sistemas educativos, en nuestras instituciones, establecimientos educativos, jardines infantiles, para poder dar una atención con calidad y una atención que tenga en cuenta la diversidad tan maravillosa que tenemos en nuestro país, que es rico y diverso en todos los sentidos, y más en los sitios donde ustedes están ubicados. Durante los últimos, 20 años, se ha venido hablando de la educación inclusiva. La educación inclusiva tiene como 3 elementos fundamentales y son la equidad, la inclusión y la diversidad. ¿Qué significa cada uno de estos? La equidad, básicamente la veníamos trabajando durante muchos años sobre darles a todos lo mismo. Pero en las actuales circunstancias de nuestro país, en este país tan diverso, en este país habría que decirlo también tan desigualdad, la equidad significa igualdad de oportunidades y dar más a quien lo necesita más. Esto es muy importante, pensar todo el tema de la inclusión en términos de la equidad. Y repito, la equidad pensada en darles más a los que más necesitan. Hay otro tema también que está muy relacionado con la inclusión, que es ofrecer a cada estudiante los recursos y ayudas que requiera para aprovechar las oportunidades educativas y lograr resultados de aprendizajes equitativos. Esto es muy importante en términos pedagógicos y en términos de la diversidad de nuestro país, porque cada niño y cada niña, y si estamos pensando en poblaciones rurales, en grupos étnicos, igual en grupos urbanos, pues necesitamos de manera fundamental equiparar los aprendizajes, pero desde las necesidades de todos y cada uno de ellos. Y la diversidad, que en este país es tan importante si queremos pensar en la paz, si queremos pensar en tener y en construir un país mucho mejor desde la educación, que es lo que nos corresponde a nosotros como Ministerio de Educación, como investigadores que trabajamos el tema de la inclusión. Esta diversidad es como una especie de construcción simbólica donde pensamos no solamente en nosotros, sino pensamos en el otro. Y ese otro en el que estamos pensando no es solamente para aceptarlo y que entre a la escuela, sino para poder convivir con ellos y como lograr crear un sentido del nosotros desde la diversidad. Entonces, puntualizo sobre esos 3 temas para lograr una educación inclusiva, que son equidad, inclusión y diversidad. Bueno, hay un tema muy importante y creo que muy valioso para todos nosotros, como decía, y para los sitios donde ustedes están ubicados en el país, y es que hay que aprender a vivir la diversidad en la escuela. Y esto es muy importante porque primero, para poder vivir esa diversidad, tenemos que tener un conocimiento de la diversidad. Entonces tenemos que saber qué tipos de estudiantes tenemos en nuestras escuelas, tenemos que saber de qué culturas vienen, tenemos que saber de qué partes, porque pues nuestro país se ha movido mucho con el desplazamiento, mucho con las migraciones. Entonces tenemos que saber de dónde provienen los niños, de qué familias vienen,
Eso es el conocimiento de la diversidad. Y después de que conozcamos esa diversidad hay que apreciarla, hay que quererla, hay que sentirnos felices de ver que en la escuela no todos son iguales en términos de resultados y términos de calidad, pero no son iguales en su entrada a la escuela. Tenemos que respetar esa diversidad, después de reconocerla, respetarla, y tenemos que hacer indudablemente negociaciones de las diferencias para construir ese concepto que les decía del nosotros. No del otro, sino del nosotros. Es ese otro diverso, pero con nosotros, y hay que construir esas negociaciones en la escuela. Como algunos tips vamos a tratar para fortalecer la atención a la diversidad y la inclusión con equidad en nuestros programas de educación inicial, de preescolar y de básica primaria. Entonces, primero hay que pensar en el acceso. La escuela tiene que estar abierta necesariamente a todo tipo de diversidades, desde las diversidades étnicas, culturales, las diversidades físicas, las diversidades cognitivas. Es decir, la escuela no le puede cerrar las puertas a nadie. Todos están invitados a la escuela. Yo siempre uso como la imagen de la maloca. Yo creo que la escuela se parece mucho a la maloca, porque en la maloca cabemos todos. No importa quiénes seamos, cabemos todos. Entonces ese concepto tan tradicional, tan hermoso de la maloca, es muy importante para pensar nuestras escuelas así, como malocas universales donde cabemos todos, con todas las diversidades y con todas las diferencias. Tenemos que pensar también en la permanencia, y para que nuestros niños permanezcan en la escuela, pues hay que hacer la atención a esas diversidades, y todos tienen que tener las mismas oportunidades desde esa diferencia, que es lo que hemos venido llamando la equidad. La calidad, por supuesto. La calidad es importantísima tenerla en cuenta, y tanto la permanencia como la calidad es un tema pedagógico. Y es el tema nuestro. La escuela, el eje de todas las escuelas es lo pedagógico. Entonces, con estrategias pedagógicas adecuadas para esas diversidades, podemos lograr la permanencia de los niños para que no se nos vayan de la escuela y que se queden en la escuela con criterios de calidad. Porque de nada nos sirve que tengamos a los niños en la escuela si no tenemos calidad. Bueno, hay que tener en cuenta también otro elemento importantísimo, que son las transiciones. Sí, sabemos que los seres humanos y los niños y las niñas particularmente viven como varias transiciones. Entonces viven esa transición cuando llegan de la casa al preescolar. Entonces ahí tenemos que trabajar mucho esa transición, porque los niños pasan de un estado de estar en la familia a un estado de estar en sociedad. Tenemos que mirar otra transición que también es muy importante, que es cuando los niños pasan de la educación preescolar a la educación básica. Ese espacio hay que cuidarlo y hay que protegerlo y hay que trabajar pedagógicamente para que nuestros niños hagan ahí una transición armónica y una transición donde la escuela tiene que ver mucho en que lo que hemos hecho de manera integral en la educación inicial lo sigamos teniendo a lo largo de todo el sistema educativo. Hay otra, o más que el sistema educativo, de los ciclos educativos, hay otra transición que es muy importante, y es cuando los niños pasan de la educación primaria a la educación secundaria. Y esto tiene que ver mucho como con las necesidades de los niños y con sus ciclos vitales, porque ahí hay unos cambios vitales, pero también hay unos cambios de intereses culturales, y eso lo tenemos que cuidar mucho para que esos cambios nos posibiliten que los niños permanezcan en la escuela y permanezcan con calidad. Hay que tener en cuenta las actividades rectoras. Sobre las actividades rectoras se ha hablado mucho en la educación inicial, que son el arte, el juego, la literatura y la exploración del medio.
Esto es muy importante también en la educación básica y en la educación primaria. Se ha ido consolidando mucho, como les decía, en la educación inicial, pero todavía no hemos podido seguir trabajando el arte, el juego, todas estas cosas, las maneras como los niños se relacionan con el mundo, cómo lo exploran, y trabajar la literatura, ya ubicadas como en la educación básica y en la educación secundaria, pues están ubicadas en las áreas del conocimiento, pero estas actividades rectoras no las debemos abandonar. Y tenemos que trabajar también la integralidad, que es la respuesta a las necesidades de los niños. Los niños no son solamente cerebro. Siempre la escuela ha hecho una fuerza muy grande sobre los aprendizajes cognitivos, pero aquí hay que involucrar con las actividades rectoras, hay que involucrar el cuerpo, porque con el cuerpo se siente, con el cuerpo se relaciona uno con el mundo. Hay que también trabajar la sensibilidad, para eso tenemos esos programas y esos manuales tan bellos que tiene el Ministerio sobre las competencias socioemocionales, que están dirigidas a los diferentes ciclos o a los diferentes niveles educativos, y tenemos que trabajar también todo lo curricular. Es decir, lo curricular no es una cosa estática, sino el currículo es una cosa dinámica, orgánica, que se mueve a partir de las necesidades de los niños y de las niñas en sus diferentes edades. Bueno, creo que con esto podemos hacer ya como un cierre y pensar que trabajar la diversidad, trabajar la inclusión bajo criterios de equidad es una cosa maravillosa, porque es reconocernos como colombianos, reconocer nuestras identidades y construir eso que es tan importante en este país, y es ese concepto del nosotros, no del otro o el otro o yo, sino el nosotros. Muchas gracias, profes, y a trabajar esa diversidad, por favor. Este video se realizó para generar capacidades de gestión y gobernanza de la política educativa en las Secretarías de Educación certificadas y fortalecer a los prestadores del sector privado que brindan servicios de educación inicial, preescolar y básica primaria en el marco de la atención integral en clave de trayectorias educativas completas.